El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: ganaos amigos con el dinero injusto, para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Si no fuisteis de fiar en el vil dinero, ¿quién os confiará lo que vale de veras? Si no fuisteis de fiar en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Oyendo esto, unos fariseos, amigos del dinero, se burlaban de él. Jesús les dijo: vosotros presumís de observantes delante de la gente, pero Dios os conoce por dentro. La arrogancia con los hombres, Dios la detesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, que es esta especie de despedida que hemos visto en la carta a los romanos, que es curiosa porque nos va hablando de todos aquellos laicos que han ido colaborando con Pablo de mil formas y los saludos que se dan unos a otros. Y nos hace ver, y a veces va bien, la importancia de que la Iglesia no son los apóstoles, sino que los apóstoles son a servicio de toda la Iglesia, y la importancia de todos aquellos laicos colaboradores, que si no fuese por estas cartas, algunos sí que ya los conocíamos de otros lugares y de Hechos de los Apóstoles, pero la mayoría no. Y la mayoría solo salen aquí, los ponen, y la Iglesia los recuerda como aquellos que colaboraron en la primera evangelización. Y eso es bueno de saber, porque aquello es exactamente lo mismo que pasa ahora con aquellos que colaboran también con la evangelización, a la cual estamos llamados todos los cristianos. Mientras que el Evangelio de hoy es continuación del de ayer. Si os acordáis, el de ayer era aquel administrador infiel que se gana amigos injustamente, rebajando los precios, rebajando las deudas para encontrar que alguien lo acoja en su casa cuando le han descubierto que robaba. ¿Quién me acogerá? Lo haremos así. Va falsificando los recibos y de esta forma le deben favores y alguien le acogerá en su casa cuando lo acaben de sacar del todo. Después de eso, y donde es de las primeras consecuencias y las primeras enseñanzas de Jesús, continúa hoy: ganaos amigos con el dinero injusto. ¿Y aquí qué quiere decir el dinero injusto? Porque aquí hay dos interpretaciones diferentes. Una, el que tiene dinero, riquezas, pasa a veces que, la mayoría de veces, no todas, pero la mayoría de veces son riquezas hechas de forma injusta. La mayoría de los ricos se ha aprovechado para poder llegar a ser rico. E incluso muchas riquezas son injustas también, porque después aquellos que las tienen, que a lo mejor fueron justas en su origen, las dilapidan injustamente. No es para eso, no hacen de administradores de esas riquezas, sino que hacen solo de poseedores de aquellas riquezas. Pero también aquí podría significar otra cosa, que es tal vez más importante. Todas las riquezas en el fondo son injustas, porque la riqueza como tal, ¿dónde está su justicia? No está, no existe. Quiero decir que cuando uno es muy rico o es rico simplemente, ¿por qué es más rico que otro que a lo mejor no tiene nada? En algunos casos se puede decir, bueno, es que se lo ha trabajado mucho. También hay gente muy pobre que ha trabajado toda su vida muchísimo más que muchísimos ricos y sin embargo continúa pobre. Y las circunstancias, la historia, la vida le ha llevado a esa miseria, aunque fuera un gran trabajador. Por eso la riqueza como tal es injusta, no la tenemos porque nos la merezcamos, en el fondo, ni mucho menos. Por eso el Señor llama a toda riqueza, riqueza injusta.
aunque seamos justos usándola y aunque seamos honrados. Pero dice entonces, con este dinero que es injusto, haceos amigos, ganaos amigos para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. Fijaros, la parábola era aquel administrador infiel que buscaba una morada, unas casas donde le acogiesen. Aquí es Jesús que nos dice, con ese dinero injusto haceros amigos, pero para ganar las moradas eternas. ¿De qué amigo está hablando aquí? De Dios mismo. Haceros amigos de Dios. Era famoso el libro Amigos de Dios. Pues haceros amigos de Dios. Y eso quiere decir practicar las obras de misericordia, las obras de caridad, hacer el bien. Lo que Jesús explica 1000 veces. Haceros tesoros en el cielo. Y cuidado, no lleguéis tarde. No es de cuestión del último minuto, sino que es para llegar, para hacer un estilo de vida que sea de auténtico administrador en nombre de Dios de las cosas. Haceos amigos, ganaos amigos con el dinero injusto, para que cuando os falte, ¿cuándo faltará ese dinero? No dice cuando seamos miserables, sino en el momento de la muerte, donde ya no hay dinero. Para que cuando os falte este dinero, en el momento de vuestra muerte, os reciban en las moradas eternas, os reciban en el cielo. Y aquí hay una serie de frases que son muy importantes y que la gente a veces no le da importancia. El que es de fiar en lo pequeño, en lo menudo, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Y esto es importantísimo porque nuestra sociedad nos dice justo al contrario. Nuestra sociedad nos dice, no, hay 2 tipos de vida en lo público, la privada y la pública. Tú en la pública has de ser honrado, en la privada no importa que seas un ladrón o que seas deshonesto o cualquier... Eso no tiene nada que ver, lo importante es en lo público. Y Jesús con esto vendría a decirnos, no os lo creáis, es mentira. Si en lo privado, en lo pequeño, en lo de cada día no sois honrados y además diríamos honestos, ¿cómo creéis que cuando empezáis a tocar cosas más grandes seréis mucho más deshonestos, mucho más deshonrados? Con lo cual hay que ir con muchísimo cuidado con estas mentalidades ante los políticos, que no importa lo que hagan los políticos o cualquiera de nosotros, cualquier cristiano, no, en su ámbito privado, bueno, lo importante es el ámbito público, en su empresa, donde trabaja. No, es que si en el ámbito privado pequeño es un ladrón de cosas pequeñas, intentará serlo en las cosas grandes. Si no es honrado en lo pequeño, no lo será en lo grande. Y no hablamos solo de dinero, hablamos en general de todas las cosas. Nos lo dice Jesús, el que es de fiar en lo menudo, también en lo importante. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Y aquí viene una transposición curiosa. Si no fuisteis de fiar en el vil dinero, Jesús considera lo pequeño es el dinero, aunque sean miles de millones, no importa, lo pequeño es el dinero. ¿Quién os confiará lo que vale de veras? La vida eterna. Si no sois de fiar en lo del dinero, no podéis llegar a la vida eterna, porque en lo importante no sois de fiar. Entonces Jesús con esto es durísimo. Si no fuisteis de fiar en lo ajeno, o sea, en las cosas de los demás, ¿quién os dará lo que es vuestro? O sea, lo que es propio del alma y de la salvación, el Señor no os lo dará. Si no somos fieles en las cosas del dinero, de los demás, en el no robar. Y cuidado que hoy en día hay muchísima gente que roba muchísimo y no se da ni cuenta, se lo justifica de todas formas. Bueno, la empresa ya tiene mucho, no hay problema. Bueno, el Estado es de todos, ¿qué importa que estafe al Estado, que estafe a la empresa, a la seguridad social, a quien sea? Y así nos va. Porque muchos, pero muchísimos, se justifican todo. Yo pago muchos impuestos, no importa, puedo hacer lo que quiera. En tanto, el Estado es rico.
La empresa es rica, los demás son ricos y yo soy pobre. Siempre yo soy pobre y los demás son ricos. Así que puedo hacer lo que me dé la gana. Y entonces viene el fondo de la cuestión. Ningún siervo puede servir a dos amos. O aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Y cuando esto lo oyen los fariseos, se ponen a reírse de Jesús. Y es que todo lo que estamos diciendo aquí, cuando lo oyen los de fuera, se ponen a reír. Dicen, bah, tonterías. ¿Quién puede creer a estas cosas? Pero hombre, si lo importante en este mundo es disfrutar y hacerse ricos, ¿quién puede creer a lo que Jesús dice? Pues solo se cree desde la gracia. Solo se cree en aquel que es humilde de corazón, en aquel que no tiene como Dios, como a su Dios, el dinero y el placer. Y por desgracia hoy en la mayoría el Dios es lo que a mí me interesa, mi dinero, los placeres, el vivir a mi modo, pero no el vivir según el Evangelio. Por eso el cristiano sabe muy bien que ha de vivir según el Evangelio, que no puede decir ante Dios, yo hago lo que me da la gana y después tú me haces un favor. No, es Dios al cual hemos de servir, es al Dios que hemos de seguir sus mandamientos, es Dios el que ha de ser el centro de nuestra vida, porque si no, no lo será cuando lleguemos a la vida eterna, sino que nos dirá, si no me quisisteis sin vida, ¿para qué me queréis ahora? Y nosotros al revés le diremos a él, si jamás te quisimos, tampoco te queremos ahora. Si íbamos a la nuestra, ¿para qué? Quedaremos fuera del rango del Señor. Por eso Jesús les dice, si vosotros presumís de observantes delante de la gente, pero Dios os conoce por dentro. Y eso hemos de estar muy atentos, a no ser hipócritas, a no querer manipular a Dios, a hacer solo lo que nos dé la gana, a creer que a Dios se le compra con algo, porque lo importante en el fondo es ser discípulos de Cristo, hijos de Dios, y entonces sí entraremos en la vida eterna.